Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas a esta primera jornada educativa de Pozoblanco Educa. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Bautista, soy la subdirectora del Proyecto Municipal Pozoblanco Educa. Y bueno, estas jornadas son muy importantes para nosotros, tanto para Bartolomé Calero como para mí, porque en esta noche se va a hablar mucho de educación, no solamente de educación formal, sino también en todas sus vertientes. Y realmente la educación, y perdonadme la redundancia, es el pilar más importante que sostiene nuestro proyecto. Mi cometido esta noche es el de presentar este acto, pero antes de empezar quisiera agradecer a todos los que habéis venido, porque bueno, nos dais apoyo con vuestra colaboración y participación. Gracias también al señor alcalde, gracias a la señora concejala de Educación y gracias también a todos los medios de comunicación, porque realmente vosotros sois los responsables de llevar a todas las casas del pueblo este tipo de eventos y de la formación que se da en ellos mismos. Y por último, y no menos importante, pues muchas gracias a los tres protagonistas que están sentados aquí en esta mesa. Don Francisco Cabrera, don Antonio Fermín Morillo y doña Mari Carmen Fernández. En nombre de Pozoblanco Educa, muchas gracias de todo corazón. Y bueno, ya sí voy a explicar un poco el desarrollo de este acto. En primer lugar, el señor alcalde nos dará la bienvenida. A continuación se procederá a las 3 intervenciones. Después de estas 3 intervenciones se abrirá un pequeño espacio de coloquio para todas las personas que quieran participar. Y por último, clausurará este acto doña Pilar Cabrera, concejala de Educación del Ayuntamiento de Pozoblanco. Y nada más, simplemente espero que disfruten, porque estoy segura que lo que nos van a transmitir va a ser muy interesante. Y nada más, ya no me demoro más, y doy la palabra a don Santiago Cabello Muñoz, alcalde de Pozoblanco. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. No quiero extenderme mucho, gracias por la presentación. Bienvenidos a esta primera jornada educativa. La verdad que para mí es una satisfacción y un orgullo poder estar esta noche aquí, por la importancia en sí de la jornada, pero fundamentalmente también por el cariño con el que se ha preparado y por los ponentes de altura y de calidad que vamos a poder disfrutar esta noche y esta velada con vosotros, ¿no? Quería dar en primer lugar la felicitación también a Pozoblanco Educa, a Bartolomé y a Ana, no solo por esta jornada, sino también por todas aquellas actividades que durante este año vienen preparando, vienen ilusionándonos, y yo creo que están teniendo mucho sentido y muy buen resultado, y que esperamos que se sigan afianzando en los próximos años y que el proyecto se consolide como tal, como es nuestra idea y como también seguro que es la suya y la vuestra. Agradecer a Pilar también, nuestra compañera, concejala de Educación, por ese trabajo que también está haciendo, no solamente en este proyecto, en esta actividad, sino también fuera de ella, porque están teniendo resultados importantes, como hemos visto en estos últimos días, proyectos tan bonitos y tan ilusionantes como el camino escolar, que no nos cansamos de decirlo, que ya está empezando a tener sus frutos, de que los niños y las niñas pues puedan ir al colegio caminando y puedan ir como lo hacían hace muchos años, acompañados de sus amigos y acompañados de sus padres, y que esos valores de compañerismo pues se puedan seguir inculcando y se puedan seguir potenciando para los próximos años, ¿no? Y cómo no, agradecer a don Antonio Murillo, Carmen Fernández, que me alegro mucho de
volverte a ver. No he tenido antes la ocasión de saludarte ni a Antonio, y también a don Francisco Cabrera, que es un orgullo, como decía al inicio, que estén aquí con nosotros, pues para que nos puedan transmitir sus conocimientos, pero fundamentalmente nos puedan transmitir su experiencia y su vivencia durante muchos años, con muchísimos alumnos que han pasado por sus aulas, por sus clases, y que en su día nos vieron muy pequeños, y que bueno, que con el paso del tiempo pues todos vamos creciendo, y todos y cada uno de nosotros pues seguro que nos hemos quedado con algo o con mucho de su enseñanza, y sobre todo del cariño que le ponían en su clase y en su enseñanza, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Pozoblanco, como no puede ser de otra forma, siempre vamos a estar a entera disposición de cualquier actividad educativa y formativa, como es el caso. Siempre vamos a estar con las puertas abiertas pues para escuchar cualquier tipo de proyecto que venga a potenciar, como decía al inicio, la formación y la educación, sobre todo en valores y en nuestros jóvenes, pero que sepan ustedes que los padres y las madres seguís siendo un pilar fundamental dentro de esa educación, que los colegios, profesores, maestros que están esta noche aquí con nosotros, que a los cuales quiero agradecer su presencia, y que también representantes de AMPA puedan estar aquí, y eso demuestra que hay interés y que hay también motivación pues para que entre todos podamos seguir uniendo esfuerzos y sumando voluntades en el camino de un futuro mucho más esperanzador de nuestros jóvenes, ¿no? Para terminar, decir que las familias, que seguro que también se va a hablar aquí mucho de ellas esta noche, van a jugar y juegan un papel fundamental dentro de esa educación, que no solo son los colegios, que no solo son las AMPA, y que son las familias, pues que son fundamentales, y que dentro de la casa son el mejor complemento dentro de la educación, ¿no? Yo, sin más, ponernos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podáis necesitar, que espero que sea muy fructífera y que sea muy enriquecedora esta jornada, y que seguro que los ponentes, como decía antes, pues nos podrán transmitir a todos ustedes toda esa experiencia que durante años han ido adquiriendo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por la organización, y espero que disfruten mucho esta noche. Muy buenas noches. Bueno, pues buenas noches. Agradecemos, señor alcalde y a señora concejala, que estén aquí con nosotros, y también pues al señor alcalde se lo agradecemos con mayor ahínco, puesto que lleva toda la tarde trabajando, ha hecho un pequeño hueco para venir aquí, y ahora pues dentro de un momentillo pues se va también a otra reunión que tiene. Luego, por lo tanto, muchas gracias, Santi, por acompañarnos. Sabéis, mi nombre es Bartolomé Calero, tengo el orgullo un poco de coordinar este proyecto Pozoblanco Educa, que nos lleva hoy a hablar de educación. Mi objetivo simplemente en la mesa es presentar a los ponentes y justificar el por qué hemos elegido este perfil de ponente. Generalmente, en muchas ocasiones, cuando queremos hablar de educación, pues tendemos a buscar a personas que tienen una sabiduría reconocida por medios de comunicación, que tienen cierto caché, que tienen cierta expectación, ¿no?, social y pública. Sin embargo, a veces obviamos la importancia, la sabiduría, la experiencia, la maestría, como yo digo, de personas que tenemos en nuestro entorno, y dejamos de potenciar lo nuestro. Pozoblanco Educa no quiere hacer eso. Pozoblanco Educa quiere potenciar la sabiduría, la experiencia, el saber de las personas que tenemos a nuestro alrededor, y que, como las personas que están aquí sentadas, como los tres ponentes de hoy, pues demostrarán, muy seguro, estoy yo de ello, que van a demostrar que lo que estoy diciendo es cierto. Por lo tanto, Pozoblanco Educa planteará 3 jornadas, la primera de la cual estamos disfrutándola o comenzando a disfrutarla hoy. La siguiente jornada tendrá lugar sobre febrero, y los ponentes pues será otro tipo de profesorado también, más innovador, más joven, que nos pueda hablar de otra perspectiva distinta. Posteriormente, sobre mayo, pues intentaremos montar la tercera jornada educativa, cuyos ponentes serán profesorados también de nuestra localidad, que estén trabajando como profesores en la universidad. Por lo tanto, hoy el objetivo de esta conferencia pues es aprovechar un poco la maestría, una palabra que a mí me gusta mucho. Igual que existe el albañil, existe la albañilería, pues existe el maestro y existe la maestría. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante contar, como digo, con estas personas que tienen en su haber una experiencia más que muy dilatada y mucho saber,
Y pues nada, agradecerle su presencia aquí. Yo sé que lo ha comprometido un poquillo, poco, tampoco ha hecho mucha falta insistirles mucho porque enseguida se han brindado. Yo sé que la ilusión que han puesto en esto lo vamos a ver ahora. Yo estoy deseando escucharles porque muy seguro estoy, como os digo, de que lo que tienen que aportar es interesante para todas y para todos los que estamos aquí. Así que, para empezar, damos comienzo a la primera ponente, doña Mari Carmen Fernández Fernández, diplomada en EGB, maestra en la especialidad de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, y más tarde obtiene la especialidad de Infantil, bajo la cual ha desarrollado su actividad docente en la mayor parte de su vida laboral. Tiene 59 años, está casada, es madre de 7 hijos nacidos, de los cuales 4 no llegaron a término. Es abuela de 5 nietos y es natural de Pozoblanco. En 2014 una enfermedad le trajo la incapacidad total para desarrollar su profesión, su labor educativa, lo cual le obligó a jubilarse tras 34 años de docencia, durante los cuales pasó por diferentes destinos como Málaga, Alorín de Grande, Alorín de la Torre, Villanueva de Córdoba y el Colegio Público Virgen de Luna de Pozoblanco, en el que ha estado los últimos 23 años, dedicando su esfuerzo y su vocación a la educación de su alumnado. Trabajo que estoy seguro que le llena de plenitud, que le ha llenado de plenitud y satisfacción. En dicho centro coordinó en sus días, durante varios años, el proyecto educativo Escuela Espacio de Paz, en el cual pues tuve la suerte de estar con ella, ¿vale? Dada la importancia que para Mari Carmen tiene la familia, sus hijos y su educación, y dado que las políticas sociales eran y quizás sean aún algo escasas, debió tomar periodos de excedencia sin sueldo para poder compaginar la vida familiar y proporcionar a sus hijos la educación que consideraba y considera necesaria. Una vez jubilada, podemos decir que Mari Carmen no ha parado. Así, lleva años asistiendo a la cátedra intergeneracional que se desarrolla en nuestra localidad, está verdaderamente implicada en la Asociación de Alcohólicos Anónimos APOAL, de la que forma parte de su junta directiva, colabora y participa en la Asociación de Hermanamiento Francés Le Messursen. La generosidad de Mari Carmen Fernández queda patente en su implicación social que demuestra al desarrollar en nuestra localidad dichas actividades. Todo ello la convierte en una persona con la sabiduría, la experiencia y la maestría adecuadas para que hoy sea motivo de enseñanza y de aprendizaje. Buenas noches y tiene usted la palabra. Pues lo primero que veo muchas expectativas y ¿está encendido? Sí. Que veo muchas expectativas por parte de ellos y que pienso que porque no las voy a cubrir. Pero a mí me da igual, yo voy a disfrutar esta noche aquí con todos vosotros. Permitidme que desde el primer momento pues os tutee, ¿no? Porque estamos poquitos y muy cerquita. Y lo primero, pues saludaros, buenas noches a vosotros y también a estos compañeros que están aquí en la mesa. Agradecer a Pozoblanco Educa que, bueno, pues que nos haya dado la oportunidad a los que somos más viejillos de decir algo, que a los viejos ya casi que no se nos escucha, ¿no? Y nada, comenzar un poquito con lo que nos trae hoy aquí, con el tema que hoy nos trae aquí, ¿no? Y hoy hemos sido convocados para reflexionar un poco sobre un término que es educación. Y yo pienso que la educación, pues la finalidad de este encuentro que nosotros tengamos hoy aquí será quizá el tener en nuestra vez como unas herramientas más precisas a la hora de poder educar a nuestros hijos, de proporcionarle una formación más óptima, ¿no? Y eso es importante la educación, para mí es importantísima, he dedicado la mayor parte de mi vida a ese tema, tanto con hijos como con alumnos, ¿no? Y ahora pues en la medida que puedo, que no es mucha, también con mis nietos. Digo que es muy importante esta educación, es muy importante este tema que hoy nos trae aquí, sobre el que vamos a reflexionar, porque, bueno, yo pienso que por dos motivos fundamentales. El primero de todos ellos porque es un derecho de nuestros hijos, un derecho nuestro también, el tener una educación. Ya lo recogía la Declaración de Derechos Humanos y posteriormente lo ha reconocido nuestra Constitución del 78, ¿no? Pero además de que es un derecho, yo pienso que también es, pero que otro motivo muy importante,
el hecho de vivir en una sociedad como es esta sociedad en la que vivimos. No cabe duda que vivimos en un mundo muy competitivo, donde a todos los chavales, cuando llegan a cierta edad, se les pide la excelencia. Excelencia como personas, excelencia como profesionales, y sin embargo, yo muchas veces veo que nuestro sistema educativo y esos otros medios que hay transversales de educar, pues no le aportan a nuestros hijos ni a nuestros alumnos esa excelencia que después se les pide. Yo ahí veo una cosa que no dice el din con el don, como decimos aquí en nuestro pueblo, ¿no? Y esas dos razones son las razones que yo pienso que son fundamentales, pues para que hoy tratemos este tema, la educación, ¿no? La formación también. Yo diría que un pueblo que se precie debe de tener un interés primordial. El interés, si le interesan sus hijos y le interesa el futuro, pues tiene que optar por la educación. Y yo pienso que para nosotros es importante que de aquí saquemos algunas conclusiones, pues algo que nos ayude un poquito más para poder ofrecérsela a los que hoy son más pequeños que nosotros, ¿no? Y importantísimo, ¿no? Porque yo vislumbro, como todos vislumbramos, tenemos delante un presente que es descorazonador, ¿no? Muchas veces. Y la única forma de buscar de encontrarnos con un futuro un poco más halagüeño, sin duda que es la educación. Yo creo que no hay otro medio. Los gobiernos se esfuerzan, gastan un montón de energía, de presupuestos en otras cosas. No quiero decir que el presupuesto de la educación en España sea poco, porque no lo es. O sea, que en España se invierte un buen presupuesto de educación. Lo que pasa es que yo creo que se dilapida mucho. No llega a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, yo pienso que un pueblo que se precie ha de buscar eso. Ha de buscar la excelencia en la educación, porque de ahí dependerá su futuro y si le tiene amor a su hijo, a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, para ya empezar un poquito así con el tema, yo diría que siempre que se comienza a hacer una reflexión, lo primero que hay es que clarificar ese tema, esa reflexión el concepto que vamos a tratar. Porque a lo mejor venimos aquí esta noche y yo pienso que educar es que mi niño sepa muchas matemáticas, o yo pienso que educar es enseñar muchas normas de comportamiento, que tengan un código ético muy bueno, y otros, sin embargo, pueden pensar otra cosa, ¿no? Entonces yo para eso voy a tender, para clarificar un poquito el concepto de educación y que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? O por lo menos que entendáis de qué voy a hablar yo, pues yo voy a utilizar dos vocablos con los que nos hemos encontrado siempre, que ha definido la educación. Uno es el vocablo educere, que significa sacar desde dentro afuera, y otro vocablo que es exducere, que significa guiar, conducir, acompañar al sujeto, ¿no? Educere, sacar de dentro afuera, ¿qué es lo que intenta? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Pues que la educación tiene mucho que ver con que el individuo, el niño o la persona que está educando, el proceso de educación es un proceso inacabado, así como el proceso de ser persona también lo es. Nunca se acaba, siempre hay una manera mejor, más perfecta de ser persona, y siempre hay una educación más perfecta que conseguir, ¿no? Bueno, pues en este proceso de educación, según el término educere, se trataría de poner a flote, de que aparecieran pues lo más genuino de cada persona, bien sea nuestro alumno, bien sea nuestro hijo, bien sea, no sé, a quien estemos educando, ¿no? Y luego el otro término es un proceso interior, es un proceso que es endógeno, en el sentido de que si el individuo no colabora, o sea, pues no se puede dar la educación. Un buen profesorado, un buen sistema educativo, si no hay un individuo que colabore en sacar hacia afuera sus potencialidades, su riqueza, ese patrimonio que tiene, por el que esa persona tiene valor, y que, bueno, unas veces, bueno, es que eso viene ya dado, ¿no? Son como unas aptitudes que vienen ya dadas, la genética o la naturaleza o Dios o quien vosotros queráis. Eso lo traemos, ¿no? Lo traemos de fábrica. Pues eso hay que sacarlo fuera y ponerlo al servicio de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo.
Y al mismo tiempo que la beneficiamos, nos beneficiamos también nosotros, pues de esos otros individuos que a su vez sacan de ellos lo mejor de sí mismos. El que es creativo y es un artista, el que es un buen economista, el que las capacidades que trae son para liderar. Bueno, cada uno tenemos nuestros potenciales, ¿no?, a desarrollar. Y luego hay este otro proceso del que nos habla el término exducere, que significa guiar y conducir. En ese sentido es cuando ya entra a formar parte lo que es el educador, el docente o el padre, o bueno, quien a veces el entrenador de baloncesto puede ser un educador, o pues no sé. Y en ese sentido se trata de acompañar a esa persona. Yo voy a hablar aquí no solo de la educación de las personas, sino también de la educación de la comunidad en la que vivimos, porque es así como yo veo la persona humana, como un ser social, un ser que a la larga va a insertarse en una sociedad y con la que en interacción con ella va a vivir. Entonces, pues deciros que en este sentido es el que guía un poco el camino y el que lo favorece, el que le va a favorecer al niño, el que le va a favorecer al alumno o al hijo, que le salgan esos potenciales que tiene dentro, que los pueda exprimir, que los pueda poner al servicio, ¿no? Y bueno, estos dos dinamismos son los que yo pienso que contempla la educación, ¿no? Una educación al mismo tiempo de sacar de dentro lo que uno tiene y de que otro me vaya guiando para que cada vez eso lo vaya haciendo mejor, ¿no? Y esto en todas las dimensiones de la persona humana, porque la educación pues ha de ser una educación para que sea verdaderamente educación, no una educación sesgada donde solo a lo mejor se esté educando en conocimiento o solo se esté educando el cuerpo, la educación física, sino que educan al ser humano en todas sus dimensiones. Y las dimensiones del ser humano son muy amplias, ¿no? Y la educación debe de ser integral, que complete al ser humano, ¿no?, que lo haga más perfecto. Y además de ser integral, tiene que ser también una educación con una intencionalidad. No podemos estar educando a lo que salga, sino que tenemos en mente, tenemos un proyecto, ¿no? Tenemos como una intención. ¿Cuál es la intención? Pues la intención, y casi voy a repetir lo mismo porque gira mucho la educación en torno a la persona y a la sociedad, ¿no? La intención va a ser llevar a un sujeto desde una realidad, desde una situación en la que está, de más o menos imperfección, a otra realidad, a otra situación, a una meta, ¿no?, a un ideal, a otra situación diferente de la que viene. Entonces, es por ejemplo el caso de que, pues de cuando yo me encuentro con mis hijos mayores o me encuentro con alumnos, mis alumnos, pues lo primero que cogí tendrán ya 42 años, 41, 42 años, ¿no? Y cuando yo me los encuentro y los veo, no ya como a niños inmaduros, ¿no?, sino que los veo ya como adultos, desempeñando un papel en la sociedad, desempeñando una función, son padres, son madres, han desarrollado muchísimo sus potencialidades, no al máximo, porque para eso les quedan, pues, el proceso ese va a durar lo que dure en la vida de la persona, ¿no? La persona está siempre aprendiendo y la persona siempre está haciéndose más persona, ¿no? Pero cuando yo los veo y los veo que ya están en la sociedad, aportando a esa sociedad, pues, ¿qué te digo yo? Buenos médicos, son buenos abogados, o educadores, psicólogos, maestros, artesanos, constructores, pues estas personas han pasado de una situación inicial en la que nacemos a esta otra situación, que sin ser por decirlo de alguna forma la situación última, porque va a seguir perfeccionándose, pero sí es una situación ya más duradera y diferente de la que comenzaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, deciros que también la educación ha de ser una educación personalizada, ¿no? Bueno, yo quería hablar también de que la educación, pues, depende mucho de la antropología que se tenga, del concepto que se tenga de ser humano. Varía mucho una educación en la que se tenga el concepto, por ejemplo, de un ser humano que es individualista, o a que se piense, por ejemplo, como pensaba Aristóteles, que el hombre es un animal social, decía él, el politicón de Aristóteles, ¿no? Pues varía mucho la concepción que tenga una familia
o la concepción que tenga un educador o que tenga un gobierno para lo que tenga en su cabeza de que es el hombre para ahora decir voy a educarlo o voy a colaborar en su educación. Entonces la educación individualista, y es muy importante esto, ¿no? Porque sobre todo de cara a los gobiernos, ¿no? Pensad todos que la educación es un medio que los gobiernos utilizan, ¿no? Para ellos tienen en mente un ciudadano, un modelo de ciudadano y tienen en mente un modelo de sociedad. Entonces, varía mucho de un sistema educativo a otro sistema educativo. Varía mucho de una educación, a veces ni siquiera los gobiernos no realizan su función educativa solo a través de los sistemas educativos así institucionalizados en la escuela, en los institutos, en las universidades, sino que lo hacen también a través de amplitud pues con los medios de comunicación, la televisión, aprobando o dando premios a cierto tipo de cine, o bueno, todos lo sabéis, ¿no? Y entonces es muy importante vislumbrar qué tipo de individuo, qué tipo de ciudadano queremos crear, queremos tener, qué tipo de sociedad queremos tener, ¿no? Porque pues así vamos, 39 años y 8 sistemas diferentes de educación, ¿no? Así nos luce el pelo, así no hay educación que resista, porque imposible, ¿no? Imposible que haya una continuidad. Como no se desligue de la política la educación, pues esto es un proceso totalmente nefasto para las sociedades, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de concebir a lo largo de la historia. La historia de la cuestión social tiene muchas formas de concebir al hombre. Sin embargo, yo pues he querido traer a este encuentro, a esta reunión esta noche, he querido traer como 2 formas, que son además bastante contrapuestas. Una es el individualismo, concebir al hombre de una manera individual, y esa manera, cuando concebimos así, parece como que el niño pues tiene todo, trae todo, es casi perfecto, trae todo. Todas las capacidades, es como si él tuviera que construir su propia educación. Y es verdad que el individuo es el sujeto principal de su educación. De manera que, pues, de las decisiones que vayamos tomando en la vida, libremente, de todo eso va a depender un poco, entre comillas, el producto final, el individuo final de la educación, ¿no? Va a depender mucho porque el individuo es sujeto de esa educación y es protagonista de su educación. Pero este tipo de antropología lo que piensa del individuo, de lo que piensa de la persona, es que no necesita las cosas son como él las ve, como él las entiende. No hay una verdad, no hay una tradición, no hay una cultura, no hay algo objetivo y real, no hay una realidad. La realidad es como él la ve. Y así, por ejemplo, pues hemos tenido algunos sistemas educativos en nuestro país, ¿no?, que han intentado pues el constructivismo, por ejemplo. Parece que al final tenía un riesgo, estos sistemas educativos tienen un riesgo fuerte, porque no educan al chico y a la chica para la socialización, sino que lo educan un poco, y lo educan al margen de la realidad objetiva, de lo que vemos, ¿no?, de lo que palpamos. Lo educan fuera también como de su cultura, obvian la tradición que hay en toda educación hay una verdad que transmitir, hay un algo que transmitir, ¿no? Y este tipo de ideología pues no la contempla. Y luego, por otra parte, pues tenemos lo que es la forma de ver al individuo de Aristóteles. Y esta forma de ver al individuo de Aristóteles es totalmente diferente. No sé, yo ya, pues con los hijos que he tenido y con los niños, como tantos años he estado con niños pequeños, veo que desde pequeñitos es un sufrimiento la persona que le cuesta relacionarse, que le cuesta insertarse en la sociedad. Siempre hay un hijo en la casa, no sé, bueno, por lo menos en mi familia, que es numerosa, y en las familias que conozco numerosas, siempre hay algún hijo que se cree que está sobrado en esa casa. Y lo pasa muy mal. Le cuesta mucho la relación. En el colegio también nos encontramos siempre con niños un poquito más apocados, que les cuesta socializarse, les cuesta mucho. Y sufren, lo pasan mal, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante educar para la socialización. Y no podemos educar para la socialización si no tenemos de fondo esta concepción del ser humano, que es un ser social por naturaleza, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿no? Ya
deciros, voy a ir terminando porque la verdad es que se me pasa el tiempo, ¿no? Ya hablar un poquito también de que vemos un poco cómo en nuestra sociedad hay un discurso muy patente. Nos encontramos con unos niños, con unos jóvenes que no son lo que esperábamos. Nosotros hemos educado y nos encontramos con otros comportamientos y con otras actitudes. Entonces decimos, bueno, ¿y de quién es la culpa? ¿Esto por qué? Bueno, pues ahí está la escuela que le echa la culpa a la familia y dice, que los padres han hecho dejación de sus deberes como padres. Y ahí están los padres que dicen, no, es que la escuela no enseña lo que tiene que enseñar. Y los gobiernos por otro lado. Y entonces yo pues pienso que esto es gastar energías tontamente, ¿no? Sino que aquí lo que interesa es aunar esfuerzos y utilizar tanto las energías que tienen las instituciones de la enseñanza como la institución familiar. Porque todos vamos a lo mismo, ¿no? Porque todo lo que queremos es un futuro mejor con unos mejores ciudadanos. ¿Qué es lo que veo yo? Pues que desde la escuela, lo que es el profesorado, tiene que dejar de ser un funcionario de la enseñanza y han de convertirse, pues, en estas personas, en estos guías de estas criaturas que un día, pues, tendrán que tener un estado de perfección más grande que el que tienen ahora, ¿no? Una educación integral mucho más completa. Gracias a Dios, nuestras escuelas están llenas de gente de este calado, ¿no? De gente que en algún momento de su vida pues han sentido esta llamada a esto, a dedicar su vida a esto. Han visto que la educación es algo maravilloso y que merece la pena. Y son gente que a lo mejor pues no se plantean como un funcionario el decir, pues esto no me corresponde y esto no lo hago. A mí por esto no me pagan y no lo hago. Pero yo creo que debía de haber más, Es más, creo que todo profesor, todo maestro debería de tener de sentir esta llamada a este trabajo, porque no todos los trabajos necesitan la misma vocación. Y el ser maestro, el ser profesor, educador, es de los que más la necesitan, ¿no? Y luego, por otra parte, nos encontramos con los padres. ¿Y los padres qué pasa? Pues que los padres muchas veces delegan en la escuela, delegan mucho. Y bueno, no cabe duda que la función, los primeros responsables de la educación de sus hijos somos los padres. Entonces, yo nunca he pensado que la escuela fuera el único ámbito educativo. Yo siempre he pensado que la escuela era como una prolongación de la familia. Quizá mi situación personal de ser madre de familia grande, pues me ha hecho eso fácil. Para mí, el trabajo en la escuela era fácilmente una prolongación del trabajo en mi familia. Pero es que yo venía de la escuela y el trabajo seguía prolongándose esa escuela en mi familia. O sea que he vivido como a caballo entre la escuela y la familia, ¿no? Pero no pasa nada. Tenemos que entenderlo todo así, ¿no? Una prolongación de la familia, pero la familia, lo que verdaderamente tiene la verdadera educación y los valores más fundamentales que tiene que llevar un niño a la escuela, los tiene que llevar de su casa. No podemos encontrarnos con un niño allí como si dijéramos salvajito, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues, yo sé que es tedioso esto de ser padre, porque, bueno, pues son muchas cosas, muchas renuncias. Que el poco tiempo libre que te queda a lo mejor lo tienes que emplear en ayudarle a hacer las tareas, que hay que renunciar al calendario y renovarlo. Pues teníamos pensado ir a los abuelitos y este fin de semana no podemos porque uno de los hermanitos tiene baloncesto o porque son muchas las renuncias las que tenemos que hacer, ¿no? Después de una jornada larga de trabajo, que a lo mejor lo que te apetece ya es relajarte con un libro o mirando el televisor. Y nada, todavía te queda otra poquita atención, que recojan sus cuartos, que cenen, que hagan sus mochilas para el día siguiente, que dejen todo recogido, que, en fin, y sobre todo el ser nosotros los primeros modelos de ellos, eso también es importante, ¿no? El no contradecirlo y decirle una cosa y luego nosotros hacer otra, pedirle a ellos cosas que nosotros no sabemos hacer, no podemos, o que nos las saltamos y no las hacemos. Eso es importante, que haya también hay una cohesión grande y que haya pues que realmente lo que digamos sea lo que hacemos, lo que les pedimos a ellos, ¿no? Y bueno, yo qué sé, yo pienso que, por ejemplo, en mi experiencia, yo recuerdo, y no somos tan viejos, como me ha dicho hace un poco Antonio, no somos tan viejos, y yo recuerdo que mis maestros, yo tuve una maestra que en mí dejó un sello, ¿no? Y mi maestra era una maestra
que nunca la vi decir esto no me corresponde o que dejara de atendernos. Al contrario, si veía algún niño necesitado o alguna niña le procuraba vestidos, si alguno iba sin bocadillo al recreo le buscaba algo para que comiera. Vamos, que es que hasta le quitaban los liendres y los piojos de la cabellera, que yo me acuerdo que esas cosas, esas carencias las cubría la escuela. Hoy día nos toca cubrir a lo mejor otras carencias a la escuela, ¿no? Les toca cosas quizás pues muy delicadas, ¿no? Porque el niño viene muchas veces muy solo, en la vida no se siente tan acompañado, porque los padres pues nos ha tocado vivir una época de mucha crisis, los padres tienen que trabajar los dos. Bueno, yo siempre pienso que las razones son excusables, pero la realidad es que los niños llegan muchas veces al colegio con muy solitos, con mucha dificultad, buscando un adulto al que agarrarse, con el que establecer un vínculo que le dé esa sensación de seguridad que da el vínculo del amor, del sentirse aceptado, del sentirse querido, ¿no? Y esto es trabajo de los padres, ¿no? Esto, pues, tenemos que hacerlo así, y tenemos que mostrarles este tipo de educación que no es solamente para ellos mismos, sino también para que puedan vivir en sociedad y para que puedan convertir esa sociedad en una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad que procure la dignidad de todos, ¿no? Y yo hasta ahí llego y ya está. En el coloquio, si alguna cosa queréis preguntar, porque... Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra ponencia y damos paso a don Antonio Fermín Morillo Nogueras. Aunque nacido en Córdoba, ha vivido en Belalcázar, El Viso y Pozoblanco, donde actualmente reside desde hace 28 años. Está casado y tiene 2 hijos. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba. Tras realizar algunos cursos de formación y tareas de investigación en la Edad Moderna, accede a la oposición libre en Madrid al cuerpo de profesores agregados de bachillerato. La experiencia profesional como profesor de Geografía e Historia le ha realizado en el Instituto de Bachillerato Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, el Instituto de Bachillerato Padre Ruiz Picasso de Almadén y en el IES Los Pedroches de Pozoblanco, donde como director se ha jubilado recientemente. Está recién pescado. La actividad docente la ha compatibilizado con tareas directivas como vicedirector y director durante 18 años, los últimos 11 años en el IES Los Pedroches de Pozoblanco. Ha mantenido un proceso de formación permanente desde que acaba su licenciatura hasta el momento de su jubilación, en distintos ámbitos y ante los cambios constantes en el sistema educativo. Ha participado en distintos procesos de selección del profesorado en la Dirección Provincial de Educación de Badajoz y en el ámbito andaluz. Ha estado vinculado al Centro de Profesores Sierra de Córdoba y desde los puestos directivos desempeñados en los 3 centros educativos, ha participado en múltiples cursos de formación, proyectos de investigación educativa, grupos de trabajo, bien como asistente o más, generalmente como ponente. Durante su estancia en Pozoblanco es constante su formación y su implicación en el medio social a través de actividades, relaciones con instituciones y pertenencia a asociaciones relacionadas con el medio natural y el patrimonio histórico. Asociaciones entre las que cabe destacar la Asociación Guadamatilla para la defensa del medio físico de Los Pedroches, destacar ahí la participación en la publicación en colaboración con la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Los Pedroches, Patrimonio Histórico y Natural, primera edición, en diciembre del año 2000. Miembro de la Asociación Piedra y Cal, Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico, en la cual prácticamente desde su fundación y como presidente en los últimos 12 años, con su junta directiva y socios, ha potenciado el conocimiento, la recuperación, la defensa y la difusión del patrimonio histórico de nuestra comarca, Los Pedroches. Destaca en este apartado su colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno en 2 publicaciones, como fueron El Patrimonio Histórico de Los Pedroches, descrito por sus cronistas, y Un paseo por Pozoblanco, guía histórico-artística. Todo ello ha pretendido crear una conciencia colectiva, sensibilizando a la ciudadanía sobre el patrimonio histórico y natural de nuestra comarca de Los Pedroches. Tarea que indudablemente complementa a su labor docente y directiva en los últimos años. Todo ello lo convierte en una persona con la sabiduría, la experiencia y la maestría adecuada
para que hoy sea motivo de enseñanza y de aprendizaje. Buenas noches, Antonio, y tienes la palabra. Señor alcalde, señora concejala de Educación, personal que nos acompañáis esta noche, buenas noches. Mi gratitud a Pozo Blanco Educa y en especial a Bartolomé Cabero por las palabras que me acaba de decir y sobre todo pues por haberme invitado a participar en esta primera jornada educativa. Jornada donde pudiera aportar algunas ideas sobre educación. Tras la experiencia de más de 30 años como docente y 18 años en tareas directivas. El tiempo que tengo es breve, pues eso tengo escrito, aunque yo siempre suelo escribir las cosas, ¿no? Para hablar de un tema, digo que es un tiempo breve, para hablar de un tema tan amplio y tan complejo como es la educación. Así trataré de aportaros algunas reflexiones sobre educación, refiriéndonos a nuestro entorno donde he estado por la gran mayoría de estos años. Me decía Bartolomé, muy amablemente, que quería contar con la sabiduría, y lo he repetido aquí, que otorga la experiencia de los que durante muchos años hemos dedicado a la tarea esta de la educación, a la que yo ya le pongo un calificativo, tarea noble y apasionante, ¿no? Yo no sé si la experiencia nos ha dado sabiduría, pero la experiencia nos ha dado más y más experiencia. Sobre todo nos ha permitido conocer en profundidad la educación y actuar en el entorno más próximo, procurando una formación integral de nuestros alumnos. Sobre mi experiencia aquí en Pozo Blanco y en su entorno, realmente pues Cabeza de Buey o Almadén están aquí prácticamente, beben de lo mismo, pues debo hacer de estos años una valoración bastante positiva en educación. Pues el contexto político, socioeconómico y la evolución histórica con la modernización de España en estos 30, 40 últimos años, pues ha permitido algo muy importante, ¿no? Y ha sido la universalización y la democratización de la educación. Yo estudié bachillerato en Córdoba y cuando yo estudiaba había solo 2 institutos. Hoy no sé cuántos habrá, ¿no? Bien, pues esto se ha traducido en nuestra comarca en el acceso a la educación, a la formación de todos nuestros jóvenes, con múltiples posibilidades. La evolución que se ha producido en la educación ha sido, en general, en mi apreciación, positiva. Se han creado nuevos centros educativos, han aumentado notablemente el número de alumnos, limitado lógicamente por la demografía, se ha ampliado sustancialmente la oferta educativa a lo largo de los años, lo sigue haciendo, escolarizamos cada año en Pozo Blanco 3.500 alumnos, más o menos. La legislación, los agentes sociales, la familia, el profesorado, el alumnado, los equipos directivos han contribuido notablemente a ello, ¿no? Debo decir que en Pozo Blanco, en nuestra comarca, se trabaja muy bien en educación, o bastante bien en educación. Año tras año, cuando se incorporaba el profesorado nuevo al centro, yo tenía un centro, o trabajaba en un centro pues grande, ¿no? Decían que esto era una maravilla, que se trabajaba muy bien con los alumnos, que había respeto, que los alumnos eran receptivos, que tenían buen nivel, buenos resultados, que la zona era tranquila, que había una buena convivencia, que había calidad de vida, que se estaba bien. Y cierto es, me lo decían cuando ya se iban estos profesores, me lo decían que habían pasado aquí 2 años, 1 año, 2, 3, magníficamente. Esto puede que esté cambiando ahora, ¿no? En estos últimos años, pero vamos, esa es la experiencia de estos años. Y esto que digo no es una simple apreciación que yo tenga o que tuviera solamente en el centro donde he trabajado. Es verdad que hay datos objetivos y hay una serie de indicadores que dan fe de esta cuestión. Por ejemplo, la titulación en la ESO, en los ciclos formativos y en bachillerato, y yo hago general a la zona, a la comarca, próximos al 90%, por encima de los datos de nuestra comunidad. Por ejemplo, la promoción y la idoneidad, ¿no?, de curso-edad, con 10 puntos por encima de Andalucía.
Abandono escolar, bueno, ahí tenemos un 8,9, bueno, un 9% sobre un 22%, que es el abandono escolar, uno de los problemas, de los fallos que tiene la educación. El absentismo, prácticamente pues un 1,39,2 sobre un 6% en Andalucía. La convivencia, muy buena, envidiable respecto a otras zonas educativas andaluzas. Trabajar aquí en esta comarca o a trabajar, pongamos por ejemplo, a Algeciras o a trabajar en un extrarradio de una ciudad. Luego, pruebas externas, selectividad, pruebas de evaluación de diagnóstico, premios, olimpiadas matemáticas, física, pues nuestros alumnos de la comarca destacan. Nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros centros, en definitiva nuestra educación, yo creo que queda bastante bien pagada. Yo no sé si tuve la suerte de trabajar en nuestra comarca de Los Pedroches y en estas comarcas limítrofes, pero lo que os puedo decir de mí es que he sido un enamorado de la educación y de la enseñanza. Para mí trabajar en ello ha sido una aventura apasionante, por supuesto con sus luces y sombras, pero siempre apasionante. Me he sentido, y lo quería decir aquí, pues un privilegiado de poder enseñar, de educar y de formar a mis alumnos, por relacionarme con las familias y con la administración, con las instituciones. Nuestra profesión, yo creo que voy a decir yo, ¿no? Es una de las más bonitas, ¿no?, que hay. Personas que esta pasión, este compromiso con la educación ha sido algo vocacional, ¿no?, que debíamos tener todos, que he mantenido en cientos de horas de formación permanente y en mis años de trabajo. Me ha gustado mi trabajo, he sido feliz en él y aprendí mucho de todos. Siempre he aprendido mucho de todos y estoy profundamente agradecido por ello. Pero bien, podría parecer que todo está muy bien, que nuestro sistema educativo funciona fenomenal, pero yo creo que no es así. Aunque hay cosas muy positivas que mantener, no está todo bien. No acabamos de estar satisfechos con el sistema educativo que tenemos. Entonces, ¿cómo lo veo yo, no? ¿Cómo he visto yo la educación en estos años, al margen de esas cuestiones positivas que he tratado? Pues para ello comenzaré diciendo algo muy básico, que comprenderán todos. Vivimos desde los años 80 en una aldea global, en un mundo marcado por la globalización, que ha ido avanzando hasta llegar al siglo XXI, a este primer tercio del siglo XXI, que es donde estamos. Dos realidades, aldea global, siglo XXI, evidentes, pero no lo son tanto si les digo que entonces debiéramos tener una educación del siglo XXI en un mundo globalizado en el que vivimos y en el que se mueven o se tendrán que mover nuestros jóvenes, sus padres, la legislación, los profesores, los gestores, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es necesario funcionar con una legislación, con un profesorado, con unas familias del siglo XXI y un alumnado que lo es del siglo XXI. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿tenemos esto o estamos anclados en otra realidad, en otras realidades que no hemos superado y que no se han gestionado bien? La educación y la formación son un pilar, y lo ha dicho Mari Carmen, básico de la sociedad, un valor fundamental en la vida de una persona y mucho más hoy día en el siglo XXI. Y hay un montón de elementos que han cambiado sustancialmente. Por ejemplo, la neurociencia ha desmontado la visión de algunos elementos claves en la educación. Por ejemplo, la inteligencia, ¿no? Esta no es algo estática como creemos. Uno tiene una inteligencia y ya está. No es así. Muy al contrario, una buena educación crea, agranda, desarrolla la inteligencia, la que nos lleva a temas que ya se están tratando, como la diversidad, a la que empezamos a prestar ese tratamiento distinto, a la inclusión, a las necesidades educativas especiales, a los TDAH, la metodología. Bueno, pues el papel, claro, más de secundaria, ¿no?, que es lo que más conozco, el papel del profesor magistral encerrado en su clase. Esto ya no es así, o no debiera ser así. En el proceso educativo, en el aprendizaje, hemos de trabajar en equipo y con un trabajo colaborativo, ¿no?
Esto lo tenemos que entender, queramos o no los que están. Se va a renovar 1/3 de los docentes en los próximos años, 1/3. Digo que tenemos que entender, y sobre todo ellos tienen que entender, que no es la ley del 70, de los 80, la 12 de los 90, la DOE o la 11 de hoy. Pero lo tenemos que entender porque no hemos querido evolucionar. Y nuestro sistema educativo, pues, lógicamente, a lo ver, tiene fallos, ¿no? Y tiene problemas. Y aunque en nuestra zona estamos, entre comillas, relativamente bien, si solucionamos estos problemas, que son generales, pues mejoraremos sustancialmente. También aquí. En general, en el sistema, yo he dado unos datos más bajos, pero en general, pues hay fracaso escolar, hay tasas de abandono, son elevados. El fracaso escolar, el 30%, así con un carácter un poco más general, y el 20% de tasas de abandono, aunque aquí decía que había un 2, ¿no? Hay algo que a mí me llamó la atención cuando lo leí, no es una frase mía. Hay una mediocridad, y eso sí que lo he estado viviendo, una mediocridad aceptable que se ha ido generalizando como modelo de funcionamiento. Nos hemos quedado ahí estancados. Para cambiar esto hay que analizar y solucionar muchas cosas. Por ejemplo, y nos puede sonar porque nos hemos dedicado a esto raro, ¿no? Pero hay que cambiar el currículum. ¿Qué estamos enseñando a estas alturas? La metodología, cómo lo enseñamos, la evaluación, cómo dirigimos a los niños en la mejora del aprendizaje, cómo lo hacemos esto en los centros educativos. Esto, claro, supone una escuela accesible, autónoma, cambiar la organización, personalizar también, como decía Mari Carmen, todo el sistema educativo para adaptarlo a las necesidades de los alumnos. Esto requiere liderazgo. Veo que hay directores como fuerza compartida que cambia el centro educativo y crea equipo, ¿no? Por ejemplo, dentro de esos aspectos, el currículum, lo que enseñamos, es algo muy antiguo, muy obsoleto. Desde hace 50 años, unas administraciones ponen unas cosas, otras quitan otras. No voy a entrar en detalle ideologizado de ello, pero permanecen desde hace mucho tiempo sin cumplir, sobre todo por esto, porque están esos contenidos, ese currículum, sin cumplir las expectativas del alumnado de hoy, donde hay otras inquietudes. De hecho, es un currículum muy exhaustivo, muy detallado, muy superficial, típico de los latinos, ¿no? Muy superficial, no profundiza. Entonces tendríamos que disminuir y trabajar menos contenidos, pero en mayor profundidad, buscando lo nuclear, lo esencial de cada una de las materias, de las disciplinas. Los profesores fortalecen la educación y se tienen que abrir a ello. La figura del profesor que trabaja solo no es eficaz. Los profesores deben trabajar en equipo. Es cierto que tienen buena voluntad, que tenemos buena voluntad, que lo hemos hecho lo mejor que sabemos, pero se necesita formación y más formación. Los profesores necesitan formación, formación, formación. Como veis, en la educación, bueno, convergen muchos factores, muchos agentes, ¿no? Muchas variables. No podemos hablar de todo porque ya creo que me paso de tiempo y tengo todavía mucho. Pero voy a tratar de los aspectos más fundamentales y de los elementos que sustentan fundamentalmente el sistema. Empecemos por el alumnado, ¿no? Hablaré de familia, de legislación y de profesorado. El alumnado, pues, ¿qué decir del alumnado? Los alumnos, en su mayoría, son del siglo XXI. Ellos están en su tiempo. No por ello me quiero olvidar de la enseñanza de adultos que hemos tenido en la comarca, que la tenemos. Muchos de los cuales en su día dejaron los estudios, no pudieron estudiar, y hoy, en estos años de atrás, se han incorporado a estudiar de nuevo. Con ellos quiero dejar una máxima que tenemos en el Vía de los Peloches, que tienen en el Vía de los Peloches, y que la poníamos para la enseñanza de adultos. Nunca es tarde para estudiar. Pasamos de 50 alumnos a 400 en estos años de atrás, pongamos estos 10 años. Yo sé que la crisis y alguna cosa más influyó, pero bueno, el dato es significativo.
Y además, no me quería olvidar de los adultos, porque la educación la considero la educación y la formación que deben ser permanentes. ¿Y por qué? Pues porque es fundamental, es necesaria, es la clave del presente y el futuro de una sociedad, ¿no? Por lo tanto, formación, cuanta más mejor. Incluso para una salida laboral, sabéis que la normativa comunitaria pues obliga a tener unos estudios, ¿no? Estas cosas que había que hablar mucho, ¿no? Bueno, fíjense lo importante que es que en palabras de Carmen Pellicer, que junto a José Antonio Marina, bueno, trabajan estos temas muy interesantes, ¿no? Hay un libro de José Antonio Marina, El bosque pedagógico, muy interesante. Bueno, pues decía Carmen Pellicer, un buen maestro puede cambiar para siempre la vida de un niño. Una escuela, la de una comunidad. La educación, la de un país. Pues bien, decía que los alumnos del siglo XXI tienen unos intereses concretos a corto, medio y largo plazo, que en nada, lo tengo en negrita, que en nada o casi nada, en su mayoría coinciden con los del sistema educativo actual. No sabemos ni qué trabajo va a haber, ¿no? El sistema educativo no se adapta a sus necesidades, a los tiempos actuales. Necesita que se generen espacios de aprendizaje adecuados, donde se desarrolle el conocimiento y las habilidades sociales, con recursos actuales que conecten con la realidad que ellos viven. Demandan, los alumnos, sigo hablando de ellos, demandan otro tipo de enseñanza, más práctica. Necesitan motivación, que se sientan útiles, que se sienta que saben hacer cosas, que el alumno saque lo mejor de sí. Y el profesorado juega un papel clave frente a estas demandas o necesidades del alumno y de la sociedad actual. Pero ojo, estas demandas llevan implícitas tener y potenciar valores como el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la ilusión, el compromiso, el respeto, la gratitud, que muchos los tienen en otros ámbitos y a pesar del sistema. Pero hemos de universalizar estos valores dentro de sus intereses, de sus demandas, y hemos de motivarlos para ello. Tenemos alumnos excelentes, alumnos normales, con mayores o menores capacidades, que no les cuesta el esfuerzo, que tanto hablamos, pues no es que no se esfuerzan, pues hay montones de alumnos, montones de niños, de jóvenes que no les cuesta el esfuerzo. ¿Y cuándo no les cuesta el esfuerzo? Cuando hay motivación, cuando lo que hace es significativo para ellos, les sirve para la vida, ¿no? En el alumnado actual, en nuestras clases, hay una gran diversidad a la que hay que atender. Hemos de personalizar el sistema educativo, las altas capacidades, la atención a la diversidad, como decía antes, los TDAH, necesidades educativas especiales. Todos necesitan una formación obligatoria, y yo me atrevería no, que es que lo digo, o lo he dicho siempre a los padres, obligatoria, satisfactoria. No tienen por qué ser universitarios ni nada de eso. La educación, la formación permite salidas laborales desde otros estadios tan válidos y a veces más que lo universitario. Tenemos un ejemplo en Alemania, donde hay un 25% de universitarios y un 75% de trabajadores cualificados profesionalmente. Eso es lo que necesitamos, una educación, una formación que los cualifique profesionalmente, una formación profesional dual en el centro de enseñanza y en la empresa. Estos días aparecía que los pedroches habían solicitado unos ciclos agropecuarios, que la Diputación le había dado su visto. Bueno, es que si queremos fijar la población en zonas rurales como esta, pues hay que ver ese tipo de cosas, ¿no? Y que tengan interés por quedarse en sus pueblos, en sus comarcas, en sus zonas, ¿no? Los alumnos necesitan de un sistema educativo distinto, el currículum que tenemos, los contenidos, los conocimientos están un poco anticuados, la metodología también. Por eso a muchos no les interesa el estudio y el sistema hace aguas. Tenemos allí 20, 30 alumnos que no les interesa, pero ¿por qué no les interesa? Bien, las familias. Las familias son otro de los elementos fundamentales en la educación. Son los que siempre deben estar con la educación de sus hijos, completando a la escuela, colaborando con ella, participando, siendo padres y educadores de sus hijos,
estando permanentemente con ellos, pero muy de cerca, se lo he dicho como director 1000 veces a los profesores, a las familias que llegaban con problemas de sus hijos. Son con su apoyo, los padres son con su apoyo, las familias son con su apoyo su mejor recurso. Hoy día me atrevería a decir con el máximo respeto que cuanto más recursos hay y cuando tienen más posibilidades de estar con sus hijos y sobre sus hijos, pues no lo hacen, o lo hacen regular, ¿no? Es mi impresión esta, a veces, ¿no? Cuando había problemas. Sobre los hijos hay que estar siempre, de pequeños y de mayores, inculcándole valores. No podemos olvidar que los hijos pasan en la casa o fuera de la enseñanza 18 horas de las 24 y en el colegio 6. Por lo tanto, no deben delegar en los profesores la función que les corresponde a ellos. Y muchas veces creen que la educación está en los CIES y sobre todo en la edad esta de la adolescencia, ¿no? También los técnicos no son la familia, son los profesores, y ese no es un campo donde deben intervenir, como técnicamente hablando, ¿no? Los padres no son los profesores especialistas en matemáticas, en física, en historia, no tienen que indicarles a los profesores cómo tienen que hacer su trabajo. Deben entender que el conocimiento, la autoridad, es del profesor, que quien dirige, y esto es importante, que quien dirige el conocimiento de la formación académica es el equipo de profesores, en los que deben confiar, como lo hacemos pues cuando vamos al médico, cuando vamos al mecánico, cuando vamos a cualquier otro. Confiamos en ellos, en su... Insisto una y 1000 veces, sobre los hijos hay que estar, se pierden en un momento, sea el que sea, hay que sacrificar mucho tiempo para ellos. Yo también soy padre. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar dinero y hay que sacrificar trabajo. A veces el trabajo, el dinero, nos hace olvidarnos de los hijos, ¿no? La legislación, otro de los puntos claves, ¿no? Porque al fin y al cabo nos guiamos por ella. Bueno, pues necesitamos una legislación para el siglo XXI que no confunda, que aclare, que se pueda aplicar bien, que sea fundamental, que sea básica, donde todo el proceso educativo se encuentre cómodo. En el proceso educativo es donde se materializan las habilidades y los valores que son los que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales que además duran toda una vida. A nadie se le escapa la prolífica, ya ha hecho mención Mari Carmen, la prolífica normativa del sistema educativo. En mi paso por la educación la he compartido y no niego que desde la Ley General del 70 a hoy ha sido decisiva en la evolución de la educación, pero 8 leyes orgánicas y su desarrollo en decretos, órdenes, resoluciones, borradores, más de 20 ministros con sus propuestas de reforma, otros tantos consejeros, consejeras y su puesta en práctica desde arriba a abajo, ha sido todo un despropósito, una confusión permanente. Y esto es muy importante luego para el profesorado y también para el alumno, ¿no? Además, no serían muy eficaces estas leyes, tantas leyes, cuando han necesitado permanentemente de cambios sin ton ni son. Es cierto que la vida cambia y rápido, pero no para 8 leyes orgánicas en 30 y tantos años. Esto, cuando menos, genera desconcierto, desasosiego y, desde luego, poca motivación. Educar y formar, a pesar de la casuística que pueda generar, es más sencillo, creo yo, ¿no? Incluidos los contextos, los entornos educativos y la autonomía de los centros. No ha habido unas pautas claras, unos objetivos concretos, unas orientaciones adecuadas en el día a día de los centros. ¿Y saben por qué? Bueno, no lo voy a leer, pero sí decirles que saben por qué, porque no ha habido espacio de reflexión verdadero, ¿no? Y si saben una cosa, pues que se sabe que cuentan con la voluntad y la profesionalidad de los docentes, de los equipos directivos que día a día hacen funcionar los centros. La legislación está obsoleta, anticuada, no ha sido planificada con futuro, por ello es contradictoria a veces, rutinaria, por eso cada centro funciona como puede. Los contenidos, la metodología, el proceso de enseñanza-aprendizaje no están al día de lo que demanda esa sociedad y ese alumnado. La normativa falla
y afecta al alumnado, al profesorado y a la familia. Y desde los equipos directivos gestionar, y ellos lo pueden decir después, día a día los centros educativos se hace pues complicado. Lo hacen con ilusión, pero es complicado, ¿no? Creo que hay que unificar criterios, normas claras, respetando el contexto y la autonomía de los centros, pero esta bien entendida. Y por último ya, pues el profesorado. Bueno, yo creo que el profesorado es un elemento esencial en el sistema educativo. Yo creo que su figura es imprescindible. En general hay buenos profesionales y le ponen mucha voluntad. Si no, pues miren los resultados de nuestra zona. Yo he estado procurando siempre tener la visión general, pero centrándome en la zona. El profesorado en nuestra zona es bastante estable ya, ¿no? Pero la figura del profesor, mejorando lo presente y manteniendo lo bueno que tenemos, yo creo que debe cambiar. Debe cambiar en cuanto a su mentalidad y sobre algunas cosas, sobre las capacidades y la inteligencia de los alumnos, sobre la metodología de trabajo, con el trabajo en equipo y colaborativo, con la atención a la diversidad, con la inclusión, respecto a los contenidos del currículum, respecto a la evaluación, que es muy importante. Debe ser una profesión vocacional, debe entender el momento actual y, sobre todo, bajo mi punto de vista, debe tener una formación permanente que antes he aludido, una formación de calidad, ¿no? Un mecánico de hace 30 años, un médico de hace 30 años, si sigue aplicando lo mismo que hacía hace 30 años, desde luego el mecánico no arregla ni un coche actual, ¿no? Si no ha evolucionado, si no se ha formado permanentemente. Y el médico igual, si no ha estudiado, no ha trabajado, no ha visto técnicas modernas, pues no irá nadie, será médico y mantendrá su título, pero bien. Entonces a los profesores pues nos pasa igual. A los profesores hay que formarlos en su evolución como docentes. Por eso yo le he dado tanta importancia siempre a la formación, algo se aprende. Como docentes, como en cualquier empresa, hay que motivarlos, hay que facilitarles y valorarles su trabajo. Si me apuran, y siempre que mejore, y digo bien, la selección y la formación, hay que mimarlos. Son la esencia de un país. Si no, miren ustedes el norte de Europa, la consideración que tienen los profesores. El profesorado tiene la autoridad, no es un colega del alumno, es su profesor, su maestro, y tiene siempre, se lo decía yo muchas veces, bueno, yo creo que casi a diario cuando llegaban los padres, tienen siempre los profesores la presunción de veracidad y autoridad. De la misma manera que el padre, digo, no es amigo de su hijo, el padre es el padre, el profesor es el profesor. Y decía un día aquí el juez Calatayud, hombre, si el padre no es el padre, es el colega, pues entonces el hijo es que está huérfano. Y claro, eso no. Bueno, pues los continuos cambios de legislación, por eso decía que era importante, y la falta de modernización del sistema educativo han afectado a la motivación y al rendimiento del profesorado. Hay mucho escepticismo, y eso, bueno, se ha podido comprobar, ¿no? Hay mucha desmotivación por el modelo que no funciona. Creo que se necesita un cambio metodológico y pedagógico. Se trata no de impartir muchos conocimientos, a los que hoy se accede por múltiples vías, sino dirigir conocimientos, orientar, despertar el espíritu, el pensamiento crítico, estimular el carácter emprendedor del alumno, sus habilidades, ya voy terminando, sus habilidades de saber qué necesitan y qué queremos que aprendan nuestros alumnos. Entonces no sabemos lo que queremos que aprendan, ¿no? Un cambio profundo en el aula sin perder lo que tenemos de bueno, reconociendo lo que hacemos bien, la complicidad con los compañeros, con las familias y con los agentes sociales e institucionales, ¿no? Educar solo a nivel de conocimientos, que es lo que nos ha pasado sobre todo en secundaria, con una actitud individualista, es insuficiente. Hay que despertar la atención, la curiosidad de los alumnos, porque los alumnos no van a cambiar por sí mismos, ¿no? Si estamos esperando a que cambien, claro. Tenemos que ser autocríticos los profesores, formarnos, aprender, estar abiertos al cambio, trabajar, como he dicho ya varias veces, en equipo, pero lo mantenía en el escrito porque quería que trabajáramos en equipo. Como conclusión, creo que hace falta un cambio educativo en todos los niveles, con una apuesta clara
por parte de todos los agentes que intervienen en la educación. Hay que generar para ello, porque me dirán, ¿y dónde, cómo? Pues hay que generar para ello espacios de reflexión, organizar el sistema de una vez por todas, dotarlo de recursos, porque tenemos a unos jóvenes que atender y unos profesionales gerentes buenos que deben ayudar a superar una mentalidad anclada y rutinaria. No nos conformemos con la mediocridad y no lo olviden. Un buen maestro puede cambiar para siempre la vida de un niño, una escuela, la de una comunidad, la educación, la vida de un país. Muchas gracias. Muy bien, a continuación pues damos paso, muchas gracias Antonio, damos paso al tercer ponente de esta noche, al cual en principio hay que pedirle disculpas porque le hemos cambiado en 2 ocasiones el apellido, se lo cambiamos en el cartel, se lo hemos cambiado aquí en el letrerito también ahora. Bueno, es don Francisco Cabrera García, ¿vale? Maestro de primaria, de primera enseñanza y especialista en lengua española y francés para el primer ciclo de la ESO. Con 69 años, casado, con 5 hijos y no pocos nietos, es natural de Pozoblanco y posee en su haber una experiencia de tan solo 46 años de docencia, a través de la cual ha repartido su buen hacer educativo en varios destinos, como han sido Agrupación Escolar Alejandro Cabrera de Pozoblanco, campaña de alfabetización de adultos en Pedroche, Colegio Público Nicolás del Valle de Villaralto, Patronato San Francisco de Sales, lo que es el Colegio Salesiano de Pozoblanco, durante 19 años, Colegio Público Virgen de Luna de Pozoblanco durante 10 años, y el IES Antonio María Calero de Pozoblanco durante sus últimos 15 años, durante etapa en la que tuve la oportunidad, de, además de haber sido alumno suyo ya en mis días en la EGB Los Salesianos, pues también de ser su compañero y aprender de él una pedagogía efectiva, entrañable y querida por su alumnado. Destacar de él que ha seguido y ha mantenido en sus clases dentro del aula una pedagogía lúdica inspirada en el sistema preventivo de San Juan Bosco y en las clases fuera del aula una pedagogía inspirada en el Padre Manjón. Uno de sus lemas a seguir, lo cual dice todo sobre una persona, sobre su persona, o su personalidad como maestro y educadores. Los mejores educadores enseñan desde el corazón y no desde los libros. Don Francisco ha sido y es un maestro con mayúsculas, seguro muy conocido por todas las personas que nos encontramos y damos encuentro aquí en este momento de importancia educativa. Todo ello convierte a don Francisco en una persona con la sabiduría, la experiencia y la maestría adecuada para que hoy sea motivo de enseñanza y de aprendizaje. Buenas noches, don Francisco, y la palabra es suya. Quiero hablar y me pongo que quedo perplejo porque tantas cosas yo ni me acuerdo. Bueno, decía que se había cambiado el apellido, pero no hay que preocuparse. Mi madre no se enfada. Yo quería empezar un poco, ya ha dicho Bartolomé un poquito la introducción y presentación, pero quería poner una frase de un buen educador es como una vela, se consume a sí mismo para dar luz a los otros. Pues bien, yo no quisiera basar mucho del tiempo que me habían asignado, intentaré ser breve, porque ya la hora son ya las 10 de la noche prácticamente, pero sí quería hacerlo, más que dar técnicas pedagógicas o más que hablar esto, hablar de mi experiencia, de cómo lo he recibido de mis padres, cómo he enseñado yo y cómo lo he estado viviendo. Entonces, más que hacer una dogmática de la enseñanza, quiero hacer una experiencia práctica que puede medir bien y el que no la comparta pues tampoco pasa nada. Es mi propia experiencia, por eso no dogmatizo ni lo hago como una cosa que a seguir. Entonces quiero tocar el punto fundamental para la enseñanza en la familia. Hablo un poquito de la familia, después de la relación de los padres con la escuela, un poquito de lo que es la motivación escolar, y si me queda tiempo cuento un poquito de mi pedagogía lúdica. Si ya veo que no, me lo callo para otra ocasión. Entonces, la familia, yo la estudiaba de niño y a mí aquello se me quedó grabado que la familia es la primera célula de la sociedad. El cuerpo humano, como todos sabemos, está formado de células.
Pues una célula, esas primeras células que hacen funcionar al ser humano es la familia. Si la familia no funciona, el ser humano no puede funcionar, porque desde la base es como el cimiento. Dice, ¿por qué la tierra nuestra da esos edificios tan sólidos? Porque la base es granito, el granito es fuerte. Unos cimientos de granito originan que los edificios tengan cierta consistencia y cada los terremotos pues siempre están protegidos. Pues bien, esto es la familia, la célula de la sociedad, que es una escuela de amor y sacrificio. ¿Y qué es el amor? El amor no es algo romántico. El amor es dar todo lo que tengas sin esperar nada a cambio, o sea, volcarte tú al servicio del otro. Y si no me responde, no importa, me sigo volcando. Que no responde, me sigo volcando. Así hasta, ese es el amor. Pues esa escuela de amor y de sacrificio se nutre en la familia. Y eso, claro, eso se traslada después, el chico llega a la escuela, y cuando viene ya desde la familia formado, para nosotros nos lo hace mucho más fácil. Por eso hemos visto muchas veces a lo largo de la experiencia, muchos padres que han venido en las reuniones de tutoría o hablando en privado, ¿qué hago con mi hijo? Yo digo, usted es su padre. Yo soy un subsidiario, una ayuda para orientarle un poquito en la medida, pero tenemos que centrarnos fundamentalmente en la familia. Hoy en nuestra sociedad es que está la familia un poquito desestructurada, entonces tiene sus repercusiones en la enseñanza. Yo cuando daba los últimos años en el Instituto Antonio María Calero, yo conocía a mis alumnos porque, aparte de tener tu ficha, yo intentaba hablar con todos los padres y veía las situaciones familiares y comprendía muchas veces las carencias y fundamentalmente carencias afectivas. ¿Por qué? Por no me sé la palabra, la familia desestructurada. Entonces ya aparecen las carencias afectivas. Y estas carencias afectivas se repercuten en todos los ámbitos de la vida. Hay varios diferentes tipos de familia. Una es la familia patriarcal. Esta ya no está. Es cuando se vivía en la misma casa, los padres, los hijos, los abuelos y varias generaciones. Siempre estaba, yo a mi mujer la recuerdo cuando habla siempre con mucho cariño de su abuela, porque había un amor en la familia, algo que nacía ahí. Es cuando decimos, es verdad que hay que adaptarse al siglo XXI, pero no se puede dejar lo que ha sido bueno. Lo que ha sido bueno. De hecho, fijaros una cosa, cuando un restaurante quiere hacer marketing y vender, dice comidas caseras, recetas de la abuela, mejores gachas las que hacía mi abuela, mejores habichuelas las que hacía mi abuela, las que hacía mi madre. Entonces, de todo lo pasado no hay que prescindir. ¿Aparece un siglo XXI? Sí, pero tenemos unos cimientos del siglo XX y del siglo XIX. Que hay cosas que tienen naturalmente que tienen que evolucionar, que tienen que cambiar. Yo no me imagino cuando estaba en Pedroche en el año 67 a un niño con un móvil, porque el móvil no existía. Yo decía, me acuerdo que pensaba yo una vez que iba mi padre a la sierra, qué lástima que no hubiera un teléfono con mi padre allí en el campo, con las curvas que tiene la carretera, que no sepamos nada de él hasta que no vuelve. Si hubiera un teléfono en el coche, esto lo pensaba yo con 20 años. Entonces, ciertamente, la evolución hay que tenerla en cuenta. Pero digo, no olvidemos lo bueno de lo que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. No lo olvidemos. Está la familia clásica, que clásica un poco es la normal, donde viven los padres con los hijos. Está la familia de hecho, donde son familias que se hacen, pero sin un vínculo ni civil ni eclesiástico. Y también la familia monoparental, donde por viudez, por las circunstancias que sea, que yo no voy a entrar, es solo uno el que educa a los hijos. Todo ello puede tener también sus carencias y todas sus cosillas. Por eso, en ese tipo de familia se envuelve nuestra sociedad, se envuelven nuestros hijos, se envuelven nuestros alumnos, y es importante. Entonces, ¿qué funciones tiene la familia? Yo diría hay 3 funciones, y voy un poquito a prisa, para no alargar. El niño necesita un ambiente seguro. Que los padres le den al niño confianza. Es mi padre y basta. Es como el que iba, de acuerdo yo que escuchaba en una ocasión, dice, el avión que iba volando y empezó los vaivenes del avión y empezó a moverse y todos los pasajeros asustados. Y había un niño allí que no se asustaba, que estaba tranquilito en el avión. Y dice, oye, ¿tú no te asustas? Dice, no, mi padre es el piloto. Pues este ambiente seguro es lo que hay que vivir en la familia, es lo que tenemos que procurar, cada uno en la forma que pueda, en la forma que el Señor le inspire, cada uno como pueda. Y esto hace una familia segura y estable, y compartiendo tareas y responsabilidades. Los niños tienen que fregar los platos, tienen que hacer la cama, tienen que ayudar a poner la mesa, pueden tender la ropa.
no es solo el niño, es verdad que la jornada escolar tiene una serie de horas, pero necesita darse cuenta de lo que es el trabajo en la casa, de darse cuenta de lo que es el sudor del padre para poder llevar el pan a casa cada día, y tiene que compartir. Es que tengo que estudiar muy bien, tienes que estudiar, pero cuando termine de tender esa ropa o cuando friegue los platos. Creemos que a los niños hay que dárselo todo hecho, mantequilla. No es mantequilla. Un niño que se sacrifica, que convive, que aprende a ver los problemas de su casa, ese niño está madurando y está siendo persona, que va a llegar a la adultez mucho antes que el niño que se lo dan todo hecho, que no ha fregado un plato en su vida. Dice, no ha roto un plato en su vida, decía el refrán de antes. Claro, ¿cómo lo va a romper si no lo friega, si no pone la mesa? Por eso es importante hacerlo participar de las tareas y responsabilidades. Y muchas veces los padres también es bueno cuando vamos a tomar una decisión. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a organizar un día de campo. Consulta a tu hijo, ¿qué os parece? ¿Dónde queréis que vayamos? Que se sientan acogidos y escuchar. Al final decidirán los padres, pero que el niño se sienta escuchado. Otro punto, otra función, enseñar normas éticas. A los niños hay que enseñarles cosas. Hay que enseñarles educación. Yo, cuando me di cuenta que empezaba a ser mayor, era un día que estaba pasando unos días en Cádiz, iba en el autobús de pie y un chico joven me dice, por favor siéntese allí, y me cedió el asiento. Aquello me llamó la atención. Primero me dio cuenta que era más viejo y segundo, que ese chico tenía educación. ¿Por qué hoy no se hace eso? Yo me pasaba en el instituto aposta, lo hacía aposta, cuando iba a entrar por la puerta del instituto, a las 9 iba a entrar yo y había 4 o 5 alumnos. Y yo digo, no le cedo el puesto, lo suyo es que me dejen pasar. Pues nada, no me dejaban pasar y chocábamos. Y yo me dejaba chocar. Digo, se den cuenta que esto no es así. Digo, norma de educación. Estoy hablando de mi opinión, de mi aspecto personal. No hace falta que lo compartáis. Yo digo cómo lo vivo, cómo ha sido mi experiencia. Cómo ha sido mi experiencia. Que así lo he vivido yo. Hay que enseñarlos a comer. Cómo se coge el tenedor, cómo se coge la cuchara. Hay que enseñarlo a vestirse. Este vestido apropiado, ese no lo es. Hay que enseñarlo a todo. Hay que hacer todas las cosas. Hay que ir en la medida, según la edad que tengan, ¿no? Hay que ir haciendo para que el niño cuando llegue ya a la edad de la adolescencia, pues sepa hacer sus cosas perfectamente y no haya que decirle. Y es muy importante conseguir que los hijos se sientan, esta es la tercera función, que se sientan queridos. Que se sientan queridos. Yo lo he visto en la escuela. Mi padre no me quiere. Me lo han dicho a mí. Mi padre no me quiere. Mi madre pasa de mí. Y no es verdad. Y no es verdad. Los padres queremos a nuestros hijos y no pasamos de nuestros hijos. Pero el hijo no lo entiende. Tiene que sentirlo. Como decía la pedagogía de San Juan Bosco, o sea, sentirse querido, o sea, querer a los hijos y saber que ellos se den cuenta que los quiere. Y al mismo tiempo hacerlos libres. Porque el que es libre respeta al otro. El que no respeta al otro, ¿qué clase de libertad es esa, no? Yo soy libre y pongo a cantar a las 2 de la mañana y bajo una farola. ¿Y los vecinos qué? ¿Eso es libertad? No, mala leche. La libertad es pensando en los demás, haciendo el bien a los demás. Es muy importante la estabilidad familiar. Es muy importante, ¿qué es una cosa fundamental en la estabilidad familiar? El pedirse perdón. ¿Por qué? Porque no hay familia perfecta. Todos nos equivocamos. Y si el marido discute con la mujer o viceversa, pedirse perdón. ¿Delante de los hijos? Sí, delante de los hijos. ¿Por qué no? Si delante de tu hija discute con tu mujer, pues delante de tu hijo le pides perdón a tu mujer. Aquí había sacado, que me parecía a propósito, porque me llegó un WhatsApp ayer, que decía unas palabras del Papa Francisco, y decía, no hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos cansamos con una persona perfecta, no nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros. Por eso no hay matrimonio sano, ni familia sana, sin el ejercicio del perdón. Sin perdón no es posible que la familia esté sana. Entonces, y si yo a mi hijo lo exaspero y me paso, niño, te pido perdón. Niño, te pido perdón. Me he pasado contigo, y el niño lo comprende. Y yo dando clases he pedido perdón a los alumnos más de una vez, porque me he colado, porque a veces te ponen tan cabreado que chispa, y no puedo más, y le falto a la educación, o le falto a él, al respeto, y decirme, oye, perdóname, y delante de la clase, porque así te queda todo mejor. De ese fallo aparece pues más confianza, da ganancia en la relación con los alumnos, en la relación con los hijos. También hay otra cosa que yo he visto en mis padres,
lo que es un poco en la familia el padre y la madre. La madre es el yo afectivo, o sea, todo el afecto, el que cuida al niño, el que anda pendiente de esto, es la labor de la madre. El padre es el yo moral, o sea, el que corrige, el que pone la norma en la casa, que pone un poco la ley, que es importante ponerla. Es verdad que padre y madre lo hablan, pero el niño, cuando yo me acuerdo cuando yo quería sacarle 5 pesetillas, mamá, dame 5 pesetillas, sabía que mi padre no me las daba, se acudía a la mamá, porque es yo afectivo. Sin embargo, el padre coloca las cosas en su sitio. Y no van separados, van unidos. Porque es muy importante que el padre nunca deje en mal lugar a la madre delante de los hijos, porque no esté de acuerdo con lo que esté diciendo, ni viceversa. Si la madre no está de acuerdo con lo que el padre está diciendo, después en privado lo habláis, pero no delante del niño, no os quitéis la autoridad uno al otro. Porque eso hace daño al hijo. Relación padre-hijo. Pues es muy importante la mesa, a la hora de comer. Es un momento para hablar, es un momento para tener la televisión apagada y hablar de los problemas. Niño, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te ha ido en el colegio? Hoy ya la sociedad, es verdad que hoy la mesa es muy difícil, tal como está estructurada la enseñanza. Unos padres se trabajan a las 2, los chicos salen a las 3 del colegio, del instituto, muchos de ellos, y no pueden comer juntos. A lo mejor había que aprovechar la cena. Es verdad que la sociedad no lo favorece en este sentido. Tiene otras ventajas, pero la de la mesa familiar no lo favorece demasiado. Pero es importante la mesa porque ahí se cuenta, el niño desahoga, cuenta sus problemas. Me ha pasado esto, papá, mamá, me ha pasado esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué hago? ¿Qué no digo? Y aquí es muy importante que el padre o la madre nunca deje en mal lugar al profesor, nunca, aunque no estén de acuerdo. Pero delante del hijo no. Si no estás de acuerdo con lo que el profesor ha hecho con tu hijo, de qué forma lo ha tratado, pídele cita y habla con él. Pero no lo desprestigie al profesor delante de tu hijo. Porque si yo voy al médico y pierdo la confianza en él, no le hago caso a las pastillas que me manda. Si el alumno no lo hace, ha perdido la autoridad del profesor sobre él, ese niño ahí no está haciendo nada. Ese alumno o alumna no está haciendo nada. Por eso es muy importante que los padres nunca contradigan al profesor. ¿Por qué lo digo esto? Porque no pasa siempre. He estado trabajando 46 años y ha habido padres, hasta incluso en una ocasión se me presentó un padre en la escuela pidiéndome explicaciones en voz alta, en una ocasión. Y yo tuve que salir y cerrarle la puerta. Digo, no se puede pasar, no lo deje entrar, porque no era el procedimiento. ¿Se puede? Digo, no se puede. ¿Por qué? Porque no es la forma. Delante de los alumnos no vienen a quitarme la autoridad. Después hablamos lo que haga falta. Pero esto tienen que saber los padres. Es verdad que esto no ocurre frecuentemente, es pocas veces, pero bueno, es bueno que aquí estáis padres educadores yo así lo he vivido y así lo hago. La corrección también es importante. Decía Gabriel García Márquez, he puesto aquí la frase, Gabriel García Márquez, lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue decir no cuando es no. Y García Márquez lo aprendió después de los 40 años. Se dio cuenta que a los hijos hay que decirle no. Que hay que decirle sí, pero no siempre sí. Uno en esta sociedad casi siempre dice sí. Pues no hay que decir no cuando es no y sí cuando es sí. García Márquez lo aprendió a los 40 años. No sé la edad que tenemos cada uno de nosotros. También es bueno enseñarlos a compartir. Dice, a veces hablamos del mar, del mundo, y ya voy a terminar con la familia porque no me quiero alargar. Ya me estoy alargando, me parece. Mira el reloj, se me ha olvidado la hora que empecé. Y decía Teresa de Calcuta, no te preocupes por la paz mundial. Estamos muy preocupados por la paz mundial. Dice, no te preocupes por la paz mundial. Ve a casa y llama a tu familia. Ve a casa y llama a tu familia. Y se arregla el mundo. En la escuela, voy a saltar algunas cosillas, porque no quiero alargar. Una de las polémicas hoy es el trabajo en casa. El trabajo en casa de los alumnos. Yo lo veo un poco por los nietos, que van a veces muy saturados de trabajo. Y el profesor mandamos trabajo, los alumnos hacer el trabajo, los padres que no saben francés, los padres que no saben inglés, los padres que no saben por dónde va la temática y quién le da clase a sus hijos. Entonces vivimos una sociedad, eso está un poquito descolocado. Eso hay que buscar, los técnicos tienen que buscarle, porque vivimos una sociedad en que los hijos necesitan a los padres que le expliquen conocimientos para completar la labor escolar. Y como no, tienen que mandarlo a las academias, a los profesores particulares. Yo creo que eso así no está bien estructurado. Eso habría que pensarlo, porque a mí decía uno, tengo que darle a mi hijo francés que tiene un examen, y yo no sé, claro, era un nieto, digo, mándamelo, y lo estoy dando un poquito, que haga su examen, pero no es plan de que tenga que estar los padres, se van a trabajar sus cosas, Pero es un poquito de
Yo le decía a mis alumnos en segundo de la ESO, en que trabajo de casa, unas 2 horas diarias por la tarde. Más de 2 horas no. El niño tiene que jugar. El niño tiene que distraerse, tiene que convivir con los demás niños. Y en una parte abusamos a lo mejor de extraescolares, y esto lo tenemos un poquito descolocado. Por eso cada familia que lo coloque en su sitio. Muy importante que los padres asistan a las reuniones. Cuando hay reuniones que el profesor cita, hay muchos padres que no van nunca. Otros van a la madre. ¿Qué carajo la madre? Los dos, que escuchen los dos. Si no, el padre y la madre no le van a hacer caso en la casa, luego no están de acuerdo. Ya no me acuerdo lo que ha dicho, ¿no? Los dos. Asistir los dos padres, atender, pedir cita con el tutor. Es bueno pedir cita, hablar, interesarse por vuestro hijo. Además no sabéis lo que ayuda a los hijos eso. Ver que sus padres van al centro y se preocupan. Mi padre se preocupa por mí, fíjate, ha ido a hablar con el tutor. Y dada esta información. Y todo eso funciona. Otra cosa muy importante, el uso del móvil. El móvil es una cosa estupenda, pero también es un desastre el móvil. Hoy no nos extraña ver por la calle a un chico que va y se choca contra una farola. ¿Y por qué se choca contra una farola? No hace falta que lo diga, ¿no? Ve una parejita de novios y no hablan, están cada uno con su móvil, pero ¿esto qué es? Ya está el móvil hace de chuletas, en lo que todos con los WhatsApp, los chuletas. Hay que estar el profesorado, hay que andar pendiente de prohibir, en los institutos, por ejemplo, en el Calero estaba prohibido el uso del móvil, seguirá prohibido, porque es que le meten, hasta en los exámenes le meten la chuleta con el WhatsApp. Me dice que vaya terminando, pues voy a terminar. Bueno, y también, ya si ya lo último, no me lo salto porque me quiero solamente, además lo dejo. El adoctrinamiento, se habla mucho que en Cataluña que si el adoctrinamiento. Bueno, es interesante que vuestros hijos la formación venga desde sus casas. La formación religiosa es una voluntariedad de los padres. La educación sexual también es decisión de los padres. Pues a mí me parece bien que un chico reciba educación sexual en un colegio, pero siempre que el padre lo permita. Eso es lo que marca la ley. Y sin embargo, cuidado que no están metiendo educación sexual sin consultar a los padres. Que está bien que lo hagan, van médicos, psicólogos, no es que lo hagan mal, pero es que debe ser autorizado por el padre. Y lo último, en la motivación, hay que hacer ver a los hijos que estudiar es una obligación. No estoy de acuerdo, en mi experiencia, que siempre los niños, si apruebas, toma este regalito, si apruebas este regalito, llegan los reyes y es un fracaso, y ahora ¿qué les regalo yo? No, has aprobado porque es tu obligación, has estudiado porque es tu obligación, y tú de vez en cuando, que quieres valorar eso, hoy lo vamos a celebrar, chico. Después de estos días he visto tu interés y hoy sí lo vamos a celebrar, pero no porque aprobaste el examen, sino porque estamos contentos porque estás trabajando. Y no hablo más, tenía más cosas, pero las dejo. No me cabe duda de la dificultad que para cada uno de vosotros tres ha engendrado el hecho de que yo les limitara a 15 minutos una ponencia sobre un tema tan amplio y tan diverso como es la educación. Por lo tanto, sé que es muy fácil extenderse, eso es fácil, sin embargo lo difícil está en sintetizar y ya está un punto extremo como era este caso de 15 minutos que yo les proponía. Por lo tanto, sé que se han pasado todos un poquito, pero es comprensible, ¿estamos? Es lo más lógico y lo que estaba de esperar, ¿no? Me queda pues agradeceros a los tres. Si hay alguna pregunta, ahora será el momento. Si alguien quiere preguntar alguna cosilla a la mesa. Si no, pues me queda agradeceros pues el interés, el cariño que se ha notado que lo habéis puesto aquí. A mí verdaderamente me daba cosa decirle, oye, que ya estamos pasándonos el tiempo, pero claro, eso es el papel del moderador, porque, en fin, yo sé que seguro estoy de que se han quedado muchísimas cosas en el tintero y que todo esto podría haber sido un poco más amplio, pero bueno, las horas son ya las que son y tenemos que ir dando pues cierre a esta mesa. De modo que desde Pozoblanco Educa, Ana dará paso a Pilar, pero yo aquí ya pues me despido diciendo que muchas gracias a los tres, muchísimas gracias. Desde Pozoblanco Educa y desde mi persona en sí, os lo agradezco sinceramente que hayáis volcado vuestra ilusión, vuestro afán en transmitirnos este mensaje que seguro que, por lo menos para mí, yo apunto aquí cosillas que seguro que van a venir muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Y por supuesto a ustedes y a los medios de comunicación por haber estado con nosotros. Ahora, Ana, pues ya da paso a... Bueno, desde mi persona también, muchísimas gracias. Y ya está, ya por último, si nadie quiere añadir nada más,
pues clausura este acto doña Pilar Cabrera, concejala de Educación del Ayuntamiento de Pozoblanco. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Menos mal que lo mío es breve, porque hablar detrás de estos tres maestros con mayúsculas se hace un poquillo difícil. Yo solo quería recordaros que del proyecto que tenemos entre manos depende nuestro futuro. Le insistimos a nuestros niños que estudien, que es por su bien, que es por su futuro. Pero vamos a ser un poco egoístas, también es por el nuestro. Esos niños son nuestros médicos, son nuestros cuidadores, son nuestros legisladores, son los que en un futuro van a regir también nuestras vidas. Entonces, debemos formarlos no solo en conocimiento, debemos formarlos en valores. Para formar personas debemos ofrecerles una buena, adecuada y correcta formación en valores. Esta educación no es solo labor de los docentes, es labor de la sociedad en general y sobre todo de la familia. Necesitamos el apoyo de padres, madres, abuelos, abuelas, para poder educar y conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado. La educación es el pilar más importante en el proceso formativo y en el futuro. Y con ello solo me queda agradecer a Pozoblanco Educa, a los tres ponentes que hemos tenido el gusto de escuchar esta noche. Sé que están todos muy implicados en la educación de toda la ciudadanía de Pozoblanco. Agradecerle a ustedes su asistencia y a los medios de comunicación. Buenas noches.